Bajo el seudónimo de O. Henry, se ocultaba el trabajador bancario norteamericano William Sidney Porter. Acusado injustamente de un desfalco, huyó a Honduras. A su regreso fue encarcelado e inició en prisión su carrera literaria. Indultado, se consolidó como un autor de gran popularidad por su humor y genialidad. Hoy, nuestros ecos de Navidad, cuentos de O. Henry. Cumplidos pascuales. Cabría decir que ya no se pueden contar nuevas historias de Navidad. La ficción está exhausta, y los mejores autores de temas navideños suelen ser, en general, periodistas jóvenes que llevan poco tiempo casados y tienen una conmovedora concepción pesimista de la vida. Por lo tanto, y por cumplir con la costumbre en estas fiestas, nos vemos reducidos a apelar a dos fuentes muy discutibles: los hechos y la filosofía. Empezaremos por lo que les parezca que merezca llamarse a lo que aquí se escriba. Los niños son animalillos pestilentes con los que tenemos que entendernos en las más variadas condiciones. En especial cuando los niños sufren disgustos que les abruman, nos ponen literariamente desesperados. Agotamos nuestro escaso almacén de consuelos y al fin aumentamos sus sollozos dándoles una azotaina y mandándoles a dormir. Nos sentimos hundidos en el polvo de 1.000.000 de años y preguntamos a Dios, ¿por qué? Así nos escapamos moralmente de la trampa en que nos vemos metidos. En cuanto a los niños, no hay quien los comprenda, no siendo las solteronas, los jorobados y los perros pastores. Ahora expongamos los hechos en el caso de la muñeca de trapo, el vagabundo harapiento y el 25 de diciembre. El 10 del mismo mes, la hija del millonario perdió su muñeca de trapo. Había muchos sirvientes en la casa del millonario, a orillas del Hudson, y todos registraron la casa y el jardín, pero sin encontrar el tesoro perdido. La niña tenía 5 años, y era una de esas bestezuelas perversas que a menudo hieren la sensibilidad de sus padres ricos, poniendo su afección en cualquier juguete de valor nulo, en vez de en un automóvil incrustado de diamantes, o en algún cochecillo con un lindo caballo. La hija sufrió un disgusto desgarrador y sincero ante el pasmo de su padre, para quien el mercado de muñecas de trapo podía tener tanto interés como State Bay, y ante el no menor asombro de su madre, de quien podemos decir que era toda imagen y... ustedes ya saben lo demás. La niña lloró inconsolablemente, y empezó a tener ojeras, a no querer comer, a enfurruñarse, y a ponerse molesta y desagradable en otros muchos aspectos. El millonario sonrió, y dio unos golpecitos de confianza en las tapas de sus arcones. Lo más escogido de la producción de las jugueterías francesas y alemanas fue enviado en carros especiales a la mansión, pero Raquel se negó a que la consolasen así. Lloraba por su muñeca de trapo y parecía mostrarse partidaria de un elevado arancel aduanero contra los juguetes de importación. Llamaron a los médicos y todos acudieron al lado del lecho de la niña con muchas palabras lisonjeras y muchos estetoscopios. Uno a uno recomendaron estérilmente peptomanganato de hierro, viajes por mar e hipofosfitos, hasta que la realidad les indicó que hay que rendirse, les mandaba avisos urgentes. Entonces, como hombres, aconsejaron que se encontrase lo antes posible la muñeca de trapo y se devolviese a su llorosa madrecita. La niña rechazaba los medios terapéuticos, se chupaba el pulgar y llamaba a voces a Betty. Y entre tanto, llegaban continuamente noticias de Santa Claus, advirtiendo de que iba a aparecer de un momento a otro, y que había que mostrar verdadero espíritu cristiano, para cuyo estímulo convenía acudir a las apuestas, a las pólizas tontinas y a las cooperaciones de grupos a escote. De todo ello podría salir lo necesario para otorgar a Santa Claus la oportunidad bienvenida. Por todas partes se difundía, pues, el espíritu cristiano. Los bancos rehusaban préstamos. Los dueños de casas de empeño doblaban su personal. Las gentes chocaban alegremente con las espinas de uno. Y en las tabernas, Tomás y Jeremías y los demás mozos no hacían más que hablar entre sí mientras esperaban ante el mostrador. Guirnaldas de hospitalario acebo ornaban los escaparates y entradas a las tiendas, y quienes los tenían empezaban a exhibir sus gabanes de pieles.
Volaban por el espacio esferas blancas en tal cantidad que desconcertaban a cualquiera, impidiéndole saber si eran espumas de triple, espumas de doble, bolas de naftalina o pelotas de nieve. No había por lo tanto tiempo que perder si se quería encontrar a la muñeca de trapo predilecta de un corazón de niña. Si el investigador amigo del Dr. Watson hubiera sido llamado para solucionar aquella misteriosa desaparición, habría observado en uno de los entrepaños de la casa del millonario una copia de El vampiro. Esto le hubiera sugerido rápidamente por inducción la idea siguiente: un trapo, un hueso y una masa de cabello. Flip, un perrillo escocés que ocupaba en el alma de la niña el segundo lugar entre sus afectos, inmediatamente después de la muñeca de trapo, solía andar retosando por los pasillos. Aquello equivalía a la masa de cabellera. ¡Ajá! El final del problema, la cantidad desconocida, consistía en saber el paradero de la muñeca de trapo. Pero, ¿y el hueso? Cuando los perros encuentran huesos, ¿no los entierran? Todo resuelto. Examinar las patas delanteras de Flip sería una tarea fácil y fructífera. Sherlock habría dicho: «Mire, Watson, a ver si el animal tiene tierra seca en la pezuña». El perro, desde luego. Pero Sherlock no estaba. Por lo tanto, cuanto se ha hablado hasta ahora es inútil. No obstante, la arquitectura y la topografía habían de intervenir en la solución de aquel enigma. El palacio del millonario ocupaba un majestuoso espacio. Frente a la fachada se extendía una pradera tan minuciosamente guadañada como la barba de un irlandés del sur 2 días después de su último afeitado. A un lado del césped se levantaba, mirando a otra calle, un seto cuidadosamente recortado y además las cuadras y el garaje. El perrillo escocés había encontrado la muñeca en el cuarto de jugar, escondiéndola en un rincón del jardín cerca del seto, cavando un agujero y enterrando a la pobre muñeca con ese descuido característico de los empresarios de pompas fúnebres. Con esto quedaba el misterio solucionado, sin el trabajo adicional de firmar cheques para el curandero y dar a los sepultureros una propina. De manera, fatigables lectores, que vamos a pasar al núcleo del asunto, al corazón de su tema pascual. Fuzzy estaba beodo, no de un modo alborotador, locuaz o plañidero, como nos sucedería a usted, lector, o a mí, sino de forma decente, apropiada e inofensiva, como conviene a un caballero que atraviesa en su vida una desafortunada y mala época. Fuzzy era un veterano del infortunio. Los capítulos de su historia se distribuían entre el camino real, los pajares, los bancos de los parques, la amarga peregrinación por los albergues de caridad, con baño y ducha obligatorios, y los minúsculos éxitos, y la gran extensión innoblemente festoneada de humillaciones de las grandes ciudades. Fuzzy descendía hacia el río, siguiendo una calle a cuyo lado se alzaba el palacio del millonario con sus recintos añejos. Y Fuzzy, desde la acera, distinguió una pierna de Betsy, la perdida muñeca de trapo surgiendo como la clave de un sangriento misterio liliputiense de su inadecuada tumba en un rincón del jardín. El hombre alargó la mano, la hizo pasar por un hueco del seto y sacó a la maltratada muñeca. Se la puso bajo el brazo y siguió por la calle tarareando una canción de sus hermanos de camino, canción que no habría podido escuchar sin rubor ninguna muñeca acostumbrada a una educación doméstica. Fortuna fue para Betsy carecer de oídos y también de ojos, que se limitaban a 2 círculos negros. La faz de Fuzzy y la del perro escocés eran tan semejantes que ningún corazón de muñeca de trapo habría podido resistir 2 veces el horror de verse presa entre las garras de tan temibles monstruos. Aunque ustedes lo ignoren, la taberna de Grogan se halla cerca del río al final de la calle por la que Fuzzy viaja. Y en casa de Grogan, la alegría navideña estaba en todo su apogeo. Fuzzy entró con su muñeca. Imaginaba que, como invitado espontáneo a la Saturnal,
quizás sobrasen para él unas gotas de la copa de la orgía. Colocó a Betsy sobre el mostrador y se dirigió a ella en voz alta y términos humorísticos, sazonando sus expresiones con exagerados mimos y cumplidos, como si se dirigiese al amor de su corazón. Los bebedores y algunos ociosos que por allí andaban se dieron cuenta de la gracia del caso y le acogieron con grandes risas y clamores. El tabernero invitó a Fazzy a una copa. «Somos tantos los que consideramos como nuestra una muñeca de trapo». Fazzy sugirió impúdico: «¿No hay un trago para la dama?». Y otra contribución al arte fue a situarse debajo del chaleco de Fazzy, que comenzaba a ver posibilidades en Betsy. Su presentación en escena había sido todo un éxito. Vislumbres de una excursión artística por la ciudad acudían al cerebro del noctámbulo. En un grupo cercano a la estufa permanecían McCarthy, el palomo, Black Riley y Mike, el desorejado, bien y desfavorablemente conocidos en el distrito especial que ennegrece la margen izquierda del río. Pasáronse el uno al otro un periódico y lo examinaron. Cada uno de sus sólidos y rudos dedos señalaba un anuncio encabezado con las palabras $100 de recompensa. Para ganarlos, era preciso entregar la muñeca de trapo perdida, extraviada o robada de casa del millonario. Por lo visto, el dolor, un dolor irreprimible, seguía haciendo estragos en el corazón de la fiel niña. Flip, el perrillo, saltaba y movía sus absurdos bigotes ante ella sin consentir distraerla. Raquel clamaba por su Betsy ante las francesas Violetas y Mabeles que sabían andar, decir mamá y cerrar los ojos. Así el padre de la niña apeló al anuncio como recurso postrero. Black Riley, separándose de la estufa, se aproximó de soslayo, describiendo una curva parabólica a Fazzy. Este, engreído con el éxito, había vuelto a ponerse a Betsy bajo el brazo y se disponía a partir, acaso para cumplir improvisados compromisos artísticos en otras regiones. Black Riley le habló. «Oiga, compadre, ¿dónde ha encontrado esa muñeca?» «Esta». Y Fazzy tocó la frente de Betsy con el dedo índice como para cerciorarse de que no se referían a otra. «Sí. Esta muñeca me la ha regalado el emperador de Beluchitán. Tengo otras 700 en mi casa de campo de Newport, pero la que ve...» «Déjese de tonterías», cortó Riley. «Usted ha encontrado o ha cogido esa muñeca en la casa de... Pero eso es lo de menos. Va usted a tomar 50 centavos por ese juguete y cuanto antes los tome mejor. Tengo una hermanita a la que puede que le guste jugar con ese espantajo. Vamos, decídase». Y sacó la moneda. Fazzy soltó una risotada de alcohólico ante el rostro de su interpelado. Era como ir al despacho del agente artístico de Sarah Bernhardt y proponerle que la artista rescindiese sus contratos por una noche para ir a trabajar en el liceo de Tuckytown o en una tertulia literaria. La risa de Fazzy fue el duplicado exacto de la que en ese caso se habría producido. Con sus ojos de azul ciruela, Black Riley midió a Fazzy del modo en que un luchador lo hace con su adversario. Su mano se sentía dispuesta a, imitando a los romanos, arrancar la sabina del poder del risueño sujeto que sin saberlo estaba ejecutando el papel de un ángel. Pero Riley se frenó. Fazzy era alto, ancho y sólido. 3 pulgadas de abundante corpulencia, defendida del viento invernal por sucia ropa interior, mediaban entre sus calzones y su chaleco. Incontables arrugas, pequeñas y circulares, indicaban que bajo las mangas de la chaqueta funcionaban unos músculos robustos. Los ojuelos azules de Fazzy, bañados con la humedad del altruismo y de la bebida, miraban cuidadosamente, pero sin rebajamiento alguno. Era velloso, venoso y atlético. Black Riley contemporizó. «¿Qué pide por la muñeca?» «No hay dinero para comprarla», respondió Fazzy. Le embriagaba la misma sensación que a los artistas el día de su primer éxito. Presentar a una muñeca de trapo vestida de un desvaído azul y llena de tierra en un establecimiento de bebidas, sostener una conversación con ella y encontrar el corazón rebosante por los aplausos obtenidos y la garganta ardiente por las copas gratuitas servidas en su honor, eran conquistas que no podía comprar el vil dinero. Como se ve, Fazzy tenía temperamento artístico. Con el andar de un león marino amaestrado, se dirigió a la puerta en busca de otros cafés que conquistar. Aunque la oscuridad del anochecer no se había condensado todavía, las luces empezaban a encenderse en la ciudad como granos de maíz al estallar en el fondo del buen fuego que los tuesta.
La víspera de Navidad, tan ardientemente esperada, se asomaba por encima de la no franqueada cerca de la hora. Millones y millones de personas preparaban su celebración. La ciudad iba a pintarse de vivo color. No existía quien no oyese sonar los cuernos y no viese asomar los gorros de las Saturnales. McCarthy, el Palomo, Black Riley y Mike, el Desorejado, sostuvieron una presurosa conferencia a la puerta de la casa de Grogan. Eran hombres de pecho angosto y en cierto modo unos flojos, incapaces de combatir en campo abierto, pero más terribles en su especial técnica de lucha que los turcos más peligrosos. Fasi, en batalla declarada, se habría deshecho de los tres, mas en un encuentro táctico podía dársele por condenado. Le alcanzaron cuando se disponía a entrar en el casino de Costigan. Le apartaron y le colocaron el periódico bajo las narices. Fuzzy sabía leer y además algunas cosas más. «Muchachos», dijo, «os portáis como verdaderos buenos amigos. Dadme una semana para pensar en lo que me conviene». Porque el alma del verdadero artista está siempre plagada de dificultades. Los otros le indicaron discretamente que los anuncios no tienen corazón y que las escaseces del día no pueden ser suplidas por las abundancias del mañana. «¡100 pavos!», exclamó Fuzzy pensativo. Meditó. «Muchachos», insistió, «sois unos buenos amigos. Voy a reclamar la recompensa. Veo que el asunto de la exhibición que yo proyectaba no será lo que podría haber sido». Caía ya la noche. Los tres hombres reaparecieron junto a Fuzzy al pie de la colina donde se levantaban la casa del millonario. Fuzzy se volvió a ellos airadamente. «Sois una tanda de insectos indecentes. ¡Fuera de aquí!». Y ellos se apartaron, pero no mucho. En el bolsillo de McCarthy, el Palomo, había un trozo de tubería de gas de 1 pulgada de anchura y 8 de longitud. En una de sus bocas y en el centro estaban embutidos sendos trozos de plomo y entre ambos una buena cantidad de compacta viruta metálica. Black Riley, granuja profesional, iba armado con un tirador. Mike, el Desorejado, llevaba una cachiporra de bronce, herencia de la familia. «¿Por qué renunciar a eso?», dijo Black Riley, «cuando de todos modos otro se encargará de apropiárselo. Mejor es que nos lo repartamos nosotros. ¿Qué os parece?». «Luego», dijo McCarthy, el Palomo, «podemos tirar al tipo al río con unas piedras en los pies». Mike, el Desorejado, comentó casi triste: «Me da pena oíros. ¿No se os ocurren medios más civilizados? Le rociaríamos de gasolina y lo abandonaremos en el camino, ¿eh?». Fuzzy cruzó la verja del millonario y avanzó en zigzag hacia la entrada de la mansión bellamente iluminada. Los tres truhanes se acercaron a la verja. 2 de ellos se colocaron a un lado y el tercero se situó en la acera opuesta. 2 de ellos acariciaban el frío metal del que pensaban servirse y el tercero el cuero con que se complementaría la hazaña. Fuzzy tocó el timbre de la puerta sonriendo de un modo entre tonto y feliz. Un instinto atávico lo hizo llevarse los dedos al lugar donde debería estar el botón del guante, pero no tenía guante alguno. El individuo a cuyo cargo estaba la misión de abrir la puerta, al aparecer en ella sedas y encajes, se estremeció al distinguir a Fuzzy. Pero una segunda mirada le hizo rectificar. Aquel sujeto llevaba un pasaporte, una carta de paso y la seguridad de verse bien acogido, esto es, la perdida muñeca de trapo de la hija de la casa, muñeca que oscilaba bajo su brazo. Fuzzy pasó a un amplio vestíbulo alumbrado solamente por invisibles luces que lo dejaban en una grata semipenumbra. El hombre de servicio se alejó y volvió con la niña y una doncella. La muñeca fue restituida a su dolorida propietaria, que apretó contra su pecho a su perdido y recobrado amor. Luego, con el desenfrenado egoísmo y candor de la niñez, dio un golpe con el pie en el suelo y miró con indisimulado odio y temor al hombre estrafalario que le devolvía su desvanecido tesoro, librándola de los abismos del disgusto y la desesperación. Fuzzy se contorsionó en una actitud estúpidamente graciosa y ensayó la tonta sonrisa y la charla pueril que, según él, atraía a los miembros del género humano. La niña prorrumpió en un clamor y fue llevada fuera, siempre con su Betsy estrechamente abrazada. Apareció el secretario de la casa, hombre pálido, sereno, cortés, bien vestido y, al parecer, amante de la pompa y la ceremonia.
Contó y puso en la mano de Fuzzy 10 billetes de $10. Fijó los ojos en la puerta, después los trasladó a James, el criado, hizo un signo de dirección al evidente ganador de la recompensa y se alejó dignamente hacia el retiro de sus regiones secretariales. James dirigió a Fuzzy su propia y dominadora organización visual y le encaminó hacia la puerta. El primer impulso de Fuzzy, al recibir el dinero con sus sucias palmas, había consistido en girar inmediatamente sobre sus talones y echar a correr, pero un segundo pensamiento le vedó la comisión de aquel delito de etiqueta. El dinero era suyo, se lo habían dado, y qué Eliseo se abría ante su mente. Había rodado hasta el mismo pie de la escalera, estaba hambriento, sin hogar y sin amigos, además de andrajoso, helado y errabundo. Y ahora tenía en la mano la llave del paraíso y de las mieles que tanto anhelaba. La adorada muñeca había empuñado una varita mágica entre sus dedos de trapo y gracias a ella podía Fuzzy encaminarse a encantados palacios, con recoletos sitios de reposo y embrujados líquidos rojos en relucientes copas. Todo le estaba abierto. Siguió a James hacia la puerta. Se detuvo cuando se abría la gran puerta de caoba para permitirle salir. Más allá de la labrada verja de hierro, en la oscura calle, Black Riley y sus dos compañeros paseaban de un lado a otro acariciándose las mortíferas armas que iban a convertir en suyo el dinero del rescate de la muñeca. Fuzzy se detuvo en el umbral de la casa del millonario y reflexionó. Como ramitas de muérdago sobre un árbol seco, ciertos vívidos y frescos pensamientos aparecían entre las confusiones de su memoria. Estaba completamente bebido y el presente se borraba de su conciencia. ¿Dónde había visto antes aquellos festones y guirnaldas de acebo que alegraban el vestíbulo? En algún sitio había conocido suelos pulimentados y colores de floras frescas en pleno invierno. Dentro de la casa alguien cantaba una canción que él creía recordar, y sonaba un arpa. «Es Navidad», pensó Fuzzy. «Mucho he debido beber para olvidarlo». Y entonces se sintió lejano del presente y acudió a él, llegado de un imposible, desvanecido e irrevocable pasado, un espíritu olvidado, blanco y puro, el de nobleza obliga. Un caballero siempre siente volver a su alma determinadas cosas. James abrió la puerta exterior. Un torrente de luz se proyectó desde la entrada hasta la verja a lo largo del camino de grava. Black Riley, McCarthy y Mike, el desorejado, repararon en la luz y se acercaron a la salida del jardín. Con un ademán más imperioso que cuantos el señor James había usado ni usara nunca, Fuzzy obligó al criado a cerrar la puerta. Un caballero tiene siempre deberes que cumplir, especialmente el día de Nochebuena. «Es costumbre», dijo al sorprendido James, «que cuando un caballero visita una casa en una noche como hoy, no se vaya sin presentar sus respetos a la dueña. ¿Comprende? No me iré de aquí hasta que haya saludado a la señora». Y repitió, «¿Comprende?». No le faltaba razón. James hubo de darse por vencido. Fuzzy, alzando la voz, hacía que resonase en todo el edificio, y conste que no afirmo que fuera un caballero, sino un mero vagabundo al que visitaba un fantasma. Sonó una argentina campanilla de plata. James se alejó para contestar a la llamada. Fuzzy se quedó solo en el vestíbulo. James, entretanto, daba explicaciones. Volvió y condujo a Fuzzy a la biblioteca. La señora de la casa entró un momento después. Era más angelicalmente bella que nada que Fuzzy hubiera visto en su vida, ni siquiera en pintura. Sonrió y pronunció unas palabras acerca de una muñeca. Fuzzy no entendió nada porque no recordaba muñeca alguna. Un lacayo entró con 2 copas de chispeante vino sobre una maciza bandeja de plata. La mujer tomó una, la otra fue entregada a Fuzzy. Cuando sus dedos asieron la esbelta copa, las brumas que le envolvían parecieron disiparse por un momento. Se irguió. El tiempo, tan poco amable con nosotros, remontaba sus rutas en favor de Fuzzy. Olvidados fantasmas de Nochebuena, más blancos que la falsa barba del más opulento Kris Kringle, se levantaban sobre los vapores del whisky de Grogan.
¿Qué tenía de común la casa del millonario con un alargado y suntuoso salón de Virginia en el que muchos hombres se agrupaban en torno a una ponchera de plata brindando según la antigua fórmula? ¿Y por qué el sonar de las herraduras de los caballos de un fiacre sobre la calle helada evocaba el sonido de los cascos de los corceles al amparo de la saliente techumbre de la galería del jardín? ¿Y qué tenía Fessy que ver con ello? La señora, mirándole por encima de la copa, dejó que su condescendiente sonrisa se desvaneciera con una falsa aurora. Sus ojos se tornaron serios. Bajo los harapos y la pelambrera de aquel hombre atisbaba algo que no comprendía, ni tampoco importaba. Fessy levantó la copa y sonrió abstraídamente. «Perdón, señora», dijo, «pero no quería partir sin presentar mis respetos a la dueña de la casa. Iría contra los principios de un caballero». E inició el antiguo saludo que era usanza de cierta nobleza cuando los hombres llevaban encajes y pelucas empolvadas. «Así, las bendiciones del próximo año». Pero le fallaba la memoria. La dama improvisó: «sean sobre este hogar». «El huésped», tartamudeó Fessy. «¿Y quién?», siguió la mujer con alentadora sonrisa. Fessy la interrumpió con malos modos. Déjelo, no me acuerdo. He bebido demasiado». Fessy había disparado su flecha y acertado. Los dos bebieron. La dama volvió a sonreír con la típica expresión de las de su casta. James se hizo cargo de Fessy y le condujo otra vez hasta la puerta. La música de arpa seguía sonando suavemente en la casa. Fuera, Black Riley se frotaba las manos junto a la verja. «¿Quién será?», meditaba la mujer. «Claro que vienen tantos. No sé si la memoria es una maldición o una bendición para los que caen tan bajo». Cuando Fessy y su acompañante llegaban al umbral, la dama llamó: «¿James?». El criado se volvió servil mientras Fessy, disipada la divina chispa de un instante, se tambaleaba en el umbral. Black Riley golpeaba el suelo con los ateridos pies y con más firme mano el arma homicida. «Lleva a este señor», dijo la dama, «al jardín y ordene a Luis que le conduzca en el Mercedes a donde él quiera». En Radio Bolivariana les hemos presentado Ecos de Navidad, el cuento Cumplidos Pascuales del escritor norteamericano O. Henry.